Estábamos comentamos, estamos comentando, retomando el tema sobre esta asignatura, Introducción a la Teología. La teología realmente es una ciencia y tiene que ser defendida como ciencia porque reúne todas las características de una ciencia. Y también podemos decir que la teología, juntamente con la filosofía, es la madre de todas las ciencias. Cuando hablamos de teología, estamos hablando de tres términos que se relacionan con la teología. El primer término es doctrina, que tiene que ver con una enseñanza particular de las escrituras. El segundo tema es dogma y el tercer tema es teología. El dogma es una doctrina, pero que esa doctrina, esa interpretación de las escrituras tiene un carácter autoritativo, protegido, consagrado para una denominación o para una iglesia o para una corriente teológica determinada. No solamente la iglesia católica tiene dogma, también la iglesia protestante, la iglesia histórica, cada denominación tiene sus propios dogmas. Cuando nosotros escribimos, por ejemplo, y buscamos, indagamos cuáles son las creencias principales o la declaración de fe de tal denominación, de tal iglesia, ahí vamos a encontrar cuáles son los dogmas de esa iglesia. Nosotros, los pentecostales, creemos, por ejemplo, en la doctrina del Espíritu Santo, que también es un dogma, porque es algo que está, que es autoritativo, una doctrina fundamental que tenemos establecido como creencia básica de nuestras organizaciones. Creemos también, los pentecostales, tienen también, creemos en el Espíritu Santo, creemos en los dones del Espíritu Santo, que eso es un dogma particular de la iglesia pentecostal. Por lo tanto, la palabra dogma no debe tener, diríamos, un significado negativo, sino que más bien los dogmas son doctrinas que están autorizadas por una denominación y que están protegidas de una forma particular. De aquí surge la palabra teología. Teología a veces se utiliza como sinónimo de doctrina, a veces algunas personas la usan como sinónimo de dogma, pero no es ni dogma ni es doctrina, es mucho más amplia. Significa literalmente discurso o tratado acerca de Dios o de las cosas sagradas. Podemos ver que está compuesto de dos palabras principales, teos, Dios, y logía, estudio o tratado. eh, Puede ser literalmente razonamiento que trata acerca de Dios. Muchos le llaman la ciencia de Dios. En tal sentido, la teología es considerada como una ciencia debido al arreglo sistemático y lógico de los hechos autentificados y de las grandes verdades reveladas en las escrituras. Su objeto de estudio es la revelación divina, es decir, lo que Dios se revela de sí mismo, y para esto la teología utiliza decenas de métodos bíblicos, aunque los métodos tradicionales es el método inductivo, deductivo, analítico, científico, que son los métodos científicos, amén, para estudiar y analizar las escrituras. Hay otros métodos que son particulares de las escrituras que podemos ver, que vamos a ver mucho más adelante. La teología es la ciencia de Dios. Decimos de Dios porque procede de Dios. Y sin su iniciativa de darse a conocer, no puede haber teología en el sentido estricto del vocablo. La teología es una ciencia por cualquier otra ciencia. Ella no crea, sino que descubre los hechos ya existentes y sus relaciones mutuas, tratando de mostrar su unidad y armonía en los diferentes partes de un sistema orgánico de verdades. O sea, es un conjunto de verdades organizadas, sistematizada, y por eso es que tiene un carácter científico. La teología es la madre de toda la ciencia, es primera que toda la ciencia que han existido en la humanidad, y de ella se han desprendido las ciencias humanas, las ciencias sociales, las ciencias fáticas, todas se han desprendido de la teología. Ahora, ¿cuál es la importancia de la teología? Cuando el Señor Jesús enseñaba,
Todos se admiraban de su doctrina, de sus enseñanzas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba, según leemos en los evangelios. Él declaró, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Cristo al mismo tiempo les advertía que guardaran la doctrina de los que se guardaran, o sea, se cuidaran de la doctrina fariseo, porque eran hipocresía y estaban enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y esto es también muy cierto con respecto a la teología y con respecto a la doctrina, que muchas veces podemos nosotros falsear las escrituras y en lugar de enseñar lo que está revelado en la palabra de Dios, tal vez enseñemos dogmas o mandamientos de hombre, lo cual no puede ser. El teólogo está comprometido con ser objetivo. No podemos comprometernos con una denominación en particular ni con una línea teológica en particular. Tenemos que tener una mentalidad abierta cuando acudimos a las escrituras, dejándonos dirigir por el Espíritu Santo. Tenemos que, eso lo exige para ser objetivo. Cuando enseño teología, no voy a enseñar, he enseñado en varias universidades teología seculares y también cristianas, y hay con grupos con grupos de estudiantes, tantos cristianos como de diferentes denominaciones. Pueden haber adventistas, puede haber testigos de Jehová, pueden haber pentecostales, católicos, pueden haber diferentes denominaciones, diferentes iglesias, pero cuando nosotros damos qué es el cristianismo, tenemos que hacerlo de manera objetiva. Cuando enseñamos qué es Dios, tenemos que hacerla de forma objetiva, sin circunscribirnos, sin encasillarnos en una iglesia determinada, sino simplemente en lo que revela las escrituras. Y por esa razón, la gran labor del teólogo es examinar las escrituras y ponerse muy por encima de sus circunstancias. Después del Pentecostés, proseguimos. Los nuevos creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo que los apóstoles enseñaban. Los primeros cristianos ponían gran empeño en doctrina a los nuevos convertidos y lo doctrinaban, es decir, en el discipulado, por así llamarlo. El apóstol Pablo advierte que en los postreros días algunos van a apostatar de la fe, es decir, van a rechazar la fe, se van a apartar de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio, que vendrán tiempo cuando no sufrirán, no soportarán la doctrina, no soportarán que le hable la verdad. Los pastores deben, por lo tanto, esforzarse en hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, como el apóstol Pablo le exhortó a Timoteo. En tal sentido, esta es la importancia de nosotros estudiar teología, porque es un mandamiento, porque la teología pone los fundamentos bíblicos a nuestra disposición para nosotros poder afianzarnos como creyentes. No podemos avanzar hacia la madurez cristiana si no tenemos un conocimiento profundo de las escrituras. El apóstol Pablo les escribió a los hebreos en la carta de Hebreo, que ya debían ser maestros por el tiempo que habían pasado en el Evangelio, pero se apenaba que a pesar del tiempo tenía que hablarle otra vez de los rudimentos fundamentales, de los fundamentos de lo que es el cristianismo, porque aún eran niños y tenían necesidad de leche espiritual y no podían soportar alimentos sólidos. Y nosotros creemos que para nosotros crecer a la estatura de Cristo, creemos para alcanzar madurez espiritual, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que comprometernos con la doctrina, comprometernos con las enseñanzas que están registradas en las escrituras. No solamente leer la Biblia, conocer muchos textos, sino que tenemos que tener esos grandes temas organizados para nosotros poder sacar nuestras propias conclusiones y poder defender, como dice el apóstol Pablo también, que estemos siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe ante aquellos que demanden señal que demanden señal o que demanden prueba de la misma. Y por eso hace falta que nosotros aprendamos la doctrina, las enseñanzas. ¿Cuál es el valor de la doctrina?
Primero, vemos algunas afirmaciones bíblicas sobre la importancia de la doctrina. Primera Timoteo 4:16, dice el apóstol Pablo, ten cuidado de ti mismo y la doctrina. Persiste en lo que en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. O sea, la doctrina es fundamental para tener un razonamiento sólido de la palabra del Señor, de la voluntad de Dios, pero también para alcanzar salvación. Según Timoteo 4:2, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, o sea, con sabiduría, con entendimiento, conforme a la palabra de Dios. Según de Juan 9, que dice, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Cristo. O sea que lamentablemente si nos apartamos de la sana doctrina, nos estamos apartando de la verdad y nos estamos apartando de Jesucristo. Por eso es importante estar seguro que lo que aprendemos es la sana doctrina y que lo que predicamos está conforme a la palabra de Dios, porque ellas nos pueden hacer sabios para salvación, como Pablo le expresó a Timoteo, que tú has aprendido desde tu juventud, desde niño, las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para tu salvación. Y eso es lo importante. Queremos alcanzar salvación y la salvación la vamos a alcanzar a través de la palabra. La palabra es importante en nuestras vidas. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, usó la palabra para reprender a Satanás, usó la palabra para hacer frente a la tentación. Igualmente nosotros, a veces tal vez si vamos a buscar una teología emotiva, que basada en nuestros sentimientos, es posible que nuestro ánimo decaiga y es posible que nos descarriemos fácilmente. Pero si está buscando una teología bíblica con fundamento en las escrituras, cuando vengan las pruebas, cuando venga la tentación, cuando venga el desánimo, nosotros vamos a mantenernos fuertes porque nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios y no en nuestros sentimientos. Consideremos a continuación los siguientes beneficios de estudiar la palabra de Dios. El conocimiento doctrinal, el conocimiento de la palabra de Dios, proporciona lo necesario para una exposición autorizada y sistemática de la verdad. Esto es el ABC de la teología de Mayall Perman, una teología básica para cristianos que diríamos, presentamos este libro, si puede adquirirlo, si puede comprarlo, excelente libro para nosotros comenzar los estudios de teología sistemática de Mayall Perman. ¿Cuál es la importancia, cuáles son los beneficios de la doctrina? De estudiar de manera sistemática las verdades contenidas en las escrituras. Uno, el conocimiento de la verdad o doctrinal proporciona lo necesario para una exposición autorizada y sistemática de la verdad. Así que si enseñas, si predicas, debes estar consciente, debes estar claro, debes estar convencido que lo que tú enseñas, predica, está de acuerdo con la palabra de Dios y no estás predicando otra cosa que está contraria a la palabra del Señor. Número dos, la doctrina, el estudio de la teología nos libra del error. A nosotros muchas veces escuchamos pastores y ahora en la época del internet que hasta la inteligencia artificial está predicando. Cualquiera puede ser confundido con una de estas predicaciones. No es que parezcan lógicas, no es que parezcan bonitas, no es que nos animen, no es que sean emotivas. Lo que tenemos que ver en este tiempo es si están o no conforme a la palabra de Dios, si tienen fundamentos teológicos, si tienen fundamento en las escrituras. Por lo tanto, lamentablemente hay muchas predicaciones que contienen error que nosotros estamos siguiendo y que no debe ser así. Cuando estudiamos las escrituras, como dijo Jesucristo a sus discípulos, escudriñad vosotros escudriñad las escrituras porque vosotros entendéis que en ellas tenéis la verdad y que en ellas tenemos la vida eterna. Y es cierto, entendemos que a través del estudio de las escrituras vamos a conocer la verdad y esto nos va a librar del error de doctrina, vientos doctrinales
que vienen por estratagemas de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo fue un poco más lejos y habló hasta que vendrían doctrinas de demonios, de lujurias, esas son doctrinas de demonios, que nos enseñan a pecar, como la doctrina, por ejemplo, de Bexabé, el camino de Balaán. Amén. Son doctrinas de demonios que nos enseñan a pecar, a llenarnos de ambiciones, a desear cosas materiales, que aunque no es tan malo desear cosas materiales, pero a veces nos creemos, reducimos la teología únicamente a los bienes materiales y nos olvidamos de lo más fundamental, que es lo espiritual. En tercer lugar, el conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. Dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y otra vez dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, habla de conocimiento. Por lo tanto, hay que disponer tu corazón a conocer la verdad, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura al plenitud de Cristo. En Hebreo 5:11 al 14 es que el apóstol Pablo reprende a los creyentes porque debiendo ya ser adultos y nutrirse con alimentos sólidos, lamentablemente aún requerían leche espiritual. Nosotros no podemos estancar. El creyente que no estudia la escritura, el creyente que no estudia la doctrina, el creyente que no estudia teología permanece pequeño, no desarrolla, y a veces desarrolla ministerio, y esos ministerios se van a estancar rápidamente porque no tiene estatura. Tenemos que preocuparnos por tener estatura delante de Dios antes de iniciar cualquier tipo de ministerio. Y finalmente, el conocimiento doctrinal constituye el bagaje del obrero cristiano, o sea, el background, pues quien dirige y ministra está llamado a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Amén. O creo que esto es sumamente importante. Mucho más hoy en día, en un tiempo con tanta modernidad, con tanto conocimiento, en un tiempo de acceso tan rápido a la información, no puede, y con tantos creyentes, feligreses en nuestras iglesias que tienen conocimiento. O sea, cuando eres pastor, cuando eres ministro, cuando eres predicador, cuando eres evangelista y te toca la oportunidad, eres maestro de enseñar, tiene que hacerlo conforme a la palabra de Dios, porque hay muchas personas entendidas que van a estar examinando lo que tú estás predicando y tienes que hacerlo con la autoridad que te da las escrituras. Esto es como una forma de introducir la importancia de la teología, del estudio de teología en particular. Ahora bien, decíamos que la teología es una ciencia y como toda ciencia está dividida en grandes ramas. Podemos hablar, por ejemplo, las grandes ramas del saber teológico, ¿cuáles son? La teología bíblica, la teología sistemática, la teología exegética, la teología histórica o dogmática, la teología práctica o ética. Estos son los 5 grandes grupos o las 5 grandes ramas que comprenden las ciencias teológicas y estas a su vez tienen otras clasificaciones. Por ejemplo, la teología bíblica es el estudio progresivo, etapa tras etapa de la revelación de Dios. En la teología bíblica, por ejemplo, podemos estudiar el Pentateuco, y en el Pentateuco estudiamos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y vamos estudiando esos 5 libros de la Biblia y podemos sacar cuáles son las principales enseñanzas que estos libros están revelando. Teología bíblica en el Pentateuco, la antropología. ¿Cuál es la revelación de antropología que nos da la teología bíblica? Dios o teología propia. ¿Cómo se revela Dios en estos primeros 5 libros de la Biblia? El Espíritu Santo se encuentra revelado en estos 5 libros de la Biblia. ¿Dónde podemos encontrar alguna afirmación referente al Espíritu de Jehová o al Espíritu Santo? O sea, ¿cuáles son
qué nos va enseñando de manera progresiva cada uno de estos libros. Pero la teología es progresiva. Amén. No se dio toda por entero, sino que a medida que Dios se fue ministrando a Israel, revelándose a través de estos libros, así nuestro conocimiento de Dios se va ampliando. Ahí tenemos los libros históricos que también no solamente tienen enseñanzas históricas, pero también tienen un gran contenido teológico que nos enseñan de manera práctica quién es Dios y aumenta nuestra fe. Y esta rama de teología es muy linda y podemos estudiarla de muchas formas. Por ejemplo, podemos ser doctores en Antiguo Testamento, podemos ser doctores en Nuevo Testamento, doctor en Pentateuco, doctor en Evangelios. También podemos estudiar la teología paulina, la teología juanina, etcétera, la teología petrina. Son teologías que se desprenden de esta gran rama llamada teología bíblica. La teología bíblica, por lo tanto, tiene un sinnúmero de ramas que nosotros podemos estudiarla y que también se brinda y forman parte del currículum de muchas universidades. O sea, esta teología bíblica es muy linda porque me permite comprender las escrituras y entender gradualmente cómo se va revelando una doctrina libro tras libro de manera gradual a través de las escrituras tal y como aparecen cronológicamente. Luego tenemos la teología sistemática, que es muy famosa, de la más conocida de todas. Como su nombre lo indica, ordena los grandes temas de la Biblia de manera sistemática. Tiene la ventaja, la teología bíblica, por ejemplo, te puede hablar de Dios, pero la teología bíblica, por ejemplo, te habla quién es Dios en el Pentateuco. O te habla, por ejemplo, si tú coges el Evangelio de Juan, Dios en el Evangelio de Juan. Y eso es una teología bíblica. O sea, se limita a un libro, se puede limitar a varios libros, como los evangelios, el Pentateuco, se puede limitar a los libros históricos de manera particular, porque la teología bíblica se va revelando de manera progresiva. La sistemática tiene una ventaja enorme y también podemos decir que nos aumenta grandemente la visión. La sistemática ordena los temas, pero no solamente en un libro, sino que recoge toda la información que tiene las escrituras de manera general. Cuando la teología sistemática no habla de Jesucristo, no se limita a los evangelios, sino que se limita a todo el Nuevo Testamento y también abarca la revelación de Jesucristo en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros proféticos, en Isaías, en los salmos que tienen carácter profético de David, que hablaban también sobre el Mesías. O sea que la teología sistemática es una visión general sobre un tema que está contenido en las escrituras y por lo tanto esa presentación de ese tema constituye, diríamos, un concepto, una visión muy importante y especial para nosotros. La base de la teología bíblica, ¿cuál es? Digo, sistemática, lógicamente. La teología sistemática tiene que fundamentarse, tiene que apoyarse en la bíblica. Y la sistemática también se apoya en la teología exegética. O sea, la teología sistemática no nace por así. Y hay que tener peligro porque a veces nosotros en teología sistemática nos gusta sacar conclusiones que no son bíblicas. Y cuando tú sacas una conclusión doctrinal que no es producto de la teología exegética o que no es producto de la teología bíblica, esa conclusión doctrinal puede ser un dogma, un pensamiento humano o un pensamiento, diríamos, de hombre y no de Dios. O sea que la teología sistemática también tiene su punto débil, porque la teología sistemática debe apoyarse 100% en los estudios de la teología exegética y en los estudios de la teología bíblica, que son sus principales fundamentos. La sistemática, como su nombre lo indica, ordena los grandes temas de la Biblia de manera sistemática y sistematizada. Por ejemplo, temas como Dios, que es teología propia, el hombre, antropología bíblica, el pecado, que se llama amarteología, la salvación, soteriología, Jesucristo, cristología,
Y así sucesivamente, los grandes temas de la teología sistemática podemos estudiarlo y realmente es algo maravilloso nosotros poder comprender a cabalidad esos grandes temas. La teología sistemática estudia la revelación como un todo, en su carácter orgánico, estructural, como un sistema de doctrina, recoge la totalidad de la revelación sobre cada tema y sobre cada doctrina y nos ofrece sus resultados. La teología sistemática es sierva significa que depende de la bíblica y de la exegética, como ya lo he indicado. La tercera gran rama de la teología, y que muchos no la practican, le tienen miedo, porque requiere profundidad, es la teología exegética. El término griego exegomai significa explicar, exponer, interpretar. Es la acción de extraer de los textos sagrados lo que Dios quiere revelarnos a nosotros. Y esto se hace verso por verso. La exégesis no te estudia un libro, pero cuando te lo va a estudiar, comienza verso por verso y, y usa como fundamento las palabras originales en arameo, en hebreo, en griego. Se va a los escritos originales, porque no hay exégesis correcta si no vamos al significado original de los manuscritos antiguos. Y por eso es importantísimo la exégesis bíblica. Por ejemplo, cuando comenzamos en Génesis, decimos en el principio. Y entonces la palabra en el principio tenemos que explicar de dónde viene, cuál es el término hebreo para hablar del principio. Eh, la palabra crear, en el principio creó. Entonces la palabra crear significa crear de la nada, para, que aparece en hebreo. Entonces creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué nombre se da a Dios ahí? Elohim. Entonces, Elohim, Dios creador, aparece en Génesis 1:1 y comenzamos entonces nosotros a analizar el término de Elohim y analizar los diferentes nombres de Dios a través de lo que es una exégesis bíblica. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Términos cielos y términos tierra son analizados, los verbos principales son analizados, son desmenuzados parte por parte y verso por verso se va analizando el Génesis entero, aunque tome un año estudiarlo, pero hay que tener paciencia de ir interpretando, de ir analizando en los textos hebreos, en los textos arameos originales, cuál es el significado de cada palabra para estar seguro de que hemos extraído correctamente la información que Dios quiere darnos a través de ella. Esta es la teología exegética. Hacer una exégesis es una obra de arte, es un estudio serio. Y a veces nosotros elegimos algunos pasajes y siempre recomendamos para aprender a hacer un exégesis, hay que elegir un pasaje corto de las escrituras, porque un exégesis requiere un estudio bien profundo y un dominio de un idioma que no es el natural nuestro. Y por lo tanto tenemos que usar algunos instrumentos como diccionarios bíblicos, diccionarios hebreos, diccionarios griegos, comentarios exegéticos también. Lo último que yo aconsejo es los comentarios exegéticos. Si simplemente quiero consultar algo y saber si mi conclusión son correctas, busco un comentario exegético. Y recomendamos también que cada estudiante de la palabra de Dios tenga un comentario exegético. Y hay comentarios exegéticos del Antiguo Testamento, hay comentarios exegéticos del Nuevo Testamento. Así que es importante que en nuestra biblioteca personal, cuando vamos a estudiar las escrituras, además de un diccionario, tengamos también comentarios exegéticos. Igualmente aparecen comentarios exegéticos de cada libro de la Biblia. Ya, me gustó mucho un comentario exegético del libro Apocalipsis que tuve la oportunidad de leer. Igualmente tenemos los comentarios exegéticos del Antiguo y Nuevo Testamento y son muy bonitos, y cada vez que hago un estudio o una predicación, siempre busco lo que es la exégesis de ese texto, porque la exégesis es la base, lo que me va a confirmar que lo que estoy predicando es la verdad. Amén. Así que es importante usar lo que es la teología exegética. La cuarta gran rama de la teología es la teología histórica o dogmática.
podría denominarse también historia de la doctrina. Y en efecto, trata el desarrollo y la evolución de las grandes declaraciones doctrinales o dogmas de la iglesia, las cuales tienen un carácter final, asumida por los diferentes concilios cristianos a través de la historia. Inicia desde el periodo de la iglesia apostólica, siguiendo los grandes concilios de los primeros siglos hasta nuestros días. El propósito de esta teología fue proteger la iglesia del error, o sea, la teología dogmática, que es un dogma, una doctrina establecida como fundamento de una denominación o de una iglesia. El dogma, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la Trinidad es un dogma establecido en la Iglesia Católica, pero también es un dogma establecido, amén, en la Iglesia Pentecostal, en la Iglesia Protestante. Los dones del Espíritu Santo de poder es un dogma establecido en la Iglesia Pentecostal, no en otras denominaciones. Entonces, el dogma es una doctrina establecida, puesta como fijada para protegernos de los errores doctrinales de otras denominaciones. El desarrollo de esta doctrina, cómo surgen, cómo llegaron, quiénes fueron los primeros exponentes, eso trata la historia dogmática. Si usted toma, por ejemplo, la Trinidad y comienza a hablar cuáles fueron los primeros escritores que hablaron de la Trinidad, porque en el Antiguo Testamento no se habla de Trinidad, se habla de Jehová, de Yahvé, de Dios. Amén. Y se habla también, hay profecías acerca del Mesías y no está claro que el Mesías es hijo de Dios. Habla del Mesías como un profeta poderoso, como un descendiente de David, pero la revelación de lo que es el Mesías comienza a verse plenamente en las profecías de Isaías. Pero es el Nuevo Testamento. La revelación que nos brinda el Nuevo Testamento es que nos da el concepto de que el Mesías es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿de dónde surge? ¿Cuáles fueron los primeros autores, los primeros teólogos, los primeros, diríamos, escritores que hablaron sobre la Trinidad? ¿Cómo la expusieron? ¿Cómo ha venido evolucionando esa doctrina? Y para presentarla hasta hoy en día, ¿cómo ha llegado hasta nosotros la doctrina de la Trinidad? ¿Cómo ha llegado hasta nosotros, por ejemplo, la doctrina del bautismo como señal de arrepentimiento? Quienes practicaron el bautismo. Y esa historia doctrinal es lo que se llama teología histórica, teología dogmática, que nos habla de cómo ha llegado esos grandes temas hasta nosotros y cómo y de qué forma ha sido tratada en otros concilios por otros escritores hasta llegar a nosotros en la actualidad. La quinta gran rama es la teología práctica o ética, que es bastante importante. Las demás podemos decir que son para conocimiento fundamental. La teología bíblica es fundamental, pone la base, los fundamentos de la teología. La teología exegética es la base de la teología sistemática. Sin teología exegética no puede haber teología sistemática, porque es la base. Y esas son las bases de lo que es los grandes conocimientos teológicos. Ahora, de manera práctica, a nivel ministerial, ¿qué rama de la teología se relaciona con lo que hacemos nosotros en la iglesia, con el llamado, con la labor que tenemos que hacer en la iglesia? Se llama teología práctica. Algunos llaman teología ética. Ha sido definida como la teología de la acción, es decir, la aplicación de la doctrina a la vida práctica. Una de sus disciplinas más importantes, la teología pastoral, que es muy importante, que trata de curar almas. El pastor es un curador de almas. Lamentablemente se ha olvidado qué es el pastor. Y tiene que ver con la compleja y múltiple actividad de los pastores que apacientan el rebaño del Señor. Esa es la teología pastoral. Pero la teología pastoral no solamente me habla de consejería cristiana, me habla de psicología cristiana. La teología pastoral me habla también de administración de la iglesia, porque la iglesia tiene que verse como un organismo que tiene que ser correctamente administrado. Amén. O sea, me habla también de reglas parlamentarias porque tenemos asamblea, tenemos que dilucidar. Todas estas ramas, todas estas materias, asignaturas son ramas de la teología práctica o teología pastoral, por así decirlo, porque tienen que ver con el ministerio y todas se agrupan bajo esa gran, diríamos, sombrilla que se llama teología práctica
teología práctica. Teología práctica, exegética, ya vimos cómo se relacionan, son importantes, todas ocupan su papel y todas tienen que ser aprendidas. No podemos limitarnos a una sola área, sino que el conocimiento nuestro tiene que expandirse a una visión mucho más completa, mucho más acabada. Recordemos, no hay un solo evangelio, hay 4 evangelios. Cada evangelio nos presenta diferentes facetas, diferentes puntos de vista. Tenemos que comprender esa verdad que vivimos. Igualmente, la teología no puedes limitarte a una sola rama, tienes que estudiar cada una de estas ramas y aprenderte cada una de estas ramas. Teología bíblica, la Biblia, libro por libro. Teología sistemática es la doctrina en su conjunto, de manera global, acabada, tal y como se presenta en su totalidad a través de la Biblia. Teología exegética es la base de la teología sistemática, como ya lo indicamos. La teología histórica o dogmática es la teología de cómo han llegado esas grandes doctrinas, esos grandes dogmas a nosotros y cuál ha sido la evolución a través del tiempo, cómo ha evolucionado. Y la teología práctica, que es fundamental para poder terminar esta carrera de teología, porque nos habla diríamos, de cómo nosotros desarrollar, aplicar la teología a diferentes, en el ministerio que estamos desarrollando. Ahora, hablamos de las grandes ramas de la teología. Le dije que la teología es una ciencia y como ciencia tiene grandes ramas, ¿correcto? Esas son las 5 grandes ramas de la teología. Tiene que aprendérsela, tiene que saberse de memoria. Ahora, aparte de las ramas teológicas, hay sistemas teológicos que se han desarrollado, que nosotros podemos estar o pertenecemos a un sistema teológico determinado. Se entiende como un sistema teológico a un cuerpo teológico de creencias, de enseñanzas organizadas de determinado grupo o determinado sector de una iglesia en particular. Por ejemplo, en la teología católica romana es un sistema teológico y hablamos por eso de la teología católica. Amén. Dentro del seno de la Iglesia Católica, el profesor, su Biblia, ha dicho que ya no podemos seguir hablando de la escritura sola, de la escritura y tradición, a referirse a las enseñanzas católicas actual, sino de la iglesia sola, es decir, la palabra de Dios no es ya propiamente el foco que ilumina a la iglesia, sino que es la iglesia el foco que ilumina la Biblia. Esto, lógicamente, no estaba muy de acuerdo con esta enseñanza, pero son la fuente de la teología católica. La fuente de la teología católica es la iglesia y por eso se habla del ministerio de la iglesia. En tal sentido, la iglesia está representada por el Papa y el Papa es que tiene la última palabra, es el pontífice representante de la iglesia. Los creyentes no tienen libertad de interpretar las escrituras, de estudiar las escrituras, no tienen esa libertad, a menos que estén, diríamos, entrenándose a un ministerio en particular dentro del centro de la iglesia. En esta grande rama, en este sistema teológico en particular, tenemos que estar orientados. De hecho, cuando tomamos un libro para leerlo, tenemos que ver cuál es su orientación teológica. Si es teología católica, teología, a veces hay teología adventista, teología testigo de Jehová. No vaya con los ojos cerrados a leer cualquier libro sin saber cuál es en particular el sistema teológico que este libro o que este autor está representando, está expresando. Conozca a su autor, conozca a qué congregación en dónde se congrega, conozca cuál es la rama teológica a la cual esta persona pertenece. Muchos pastores, lamentablemente, he visto que se han perdido doctrinalmente hablando y han hecho una confusión mental grande en sus predicaciones y sus enseñanzas porque no tienen discernimiento cuando leen un libro de teología, no saben discernir a cuál es la rama teológica que esta teología pertenece. Y esto es peligroso. Ahora en Internet está la búsqueda y muchas veces usamos la inteligencia artificial para buscar informaciones, la IA,
para buscar informaciones por internet y nos da a forma de conclusión hasta un resumen, una doctrina, pero no sabemos cuál es la fuente de esa doctrina, que puede ser una teología evangélica, puede ser una teología católica, una teología adventista, testigo de Jehová. Usted tiene que saber a qué rama teológica usted pertenece y que sus conclusiones tienen que abordarlo desde ese punto de vista. Después la teología católica, también hablamos de teología evangélica. La característica fundamental de la teología evangélica es reformada. Es su voluntad presentar gozosa y obedientemente la autoridad soberana de la palabra de Dios, mientras que la católica, la base fundamental de la revelación de Dios no es las escrituras, sino la iglesia, y la iglesia está representada por el Papa. En la teología evangélica, las escrituras es la base fundamental de la revelación de Dios y el objeto de estudio fundamental de la teología evangélica son las escrituras. Y esa es la característica fundamental. Ahora, o sea, estos grandes sistemas depende de lo que tengan por base. Si hablaba, por ejemplo, teología católica, ¿qué tiene por base? Tiene por base la teología que emana de la iglesia, y la iglesia está representada por el Papa, que es el pontífice máximo, y lo que diga la iglesia, esa es la revelación de Dios. La teología evangélica se basa en las escrituras y entienden que la revelación de Dios está en las escrituras y de ahí tiene su base y su fundamento. La teología subjetiva se enfoca en la teología liberal. El liberalismo teológico es el principal representante de esta teología. O sea, la teología subjetiva parte de la presuposición de que la autoridad de Dios no se manifiesta a través de la iglesia, ni tampoco a través de la Biblia, sino del sujeto, es decir, que la autoridad de Dios se expresa directamente en el sujeto y viene transmitida a través de algunas con facultades humanas. Puede ser la subjetiva a través de la razón, los sentimientos, la conciencia. Eso es, lógicamente, es una teología subjetiva. El subjetivismo teológico se desvincula de la correcta interpretación de las escrituras, llegando a numerosas conclusiones personales y erradas del texto bíblico. Es decir, el significado del texto no es lo que el autor original quiso expresar, sino lo que usted entiende que es para ti. De ahí sale lo que muchos llaman rema y logos, que dice logos es lo que está en la Biblia. Rema es cuando Dios me habla directamente a ti. Cuando hay una trascendencia de Dios y esa palabra yo la puedo aplicar a mi vida, y por lo tanto no es lo que quiere decir el autor, es lo que yo entiendo que dice de ese texto, y ese texto yo lo tomo y me muevo en fe. Está lindo que te mueva en fe, pero a veces nos movemos en fe con textos que no son para nosotros ni son apropiados para eso que yo estoy buscando. Entonces estamos hablando de una teología subjetiva, porque yo me estoy moviendo por los sentimientos y estoy aplicando los textos. Esto es revelación, esto no es revelación, esto importa, esto no importa. O sea, ¿cuál es tu Biblia? ¿Cuál es tu canon? Lo que tú tienes rayado en tu Biblia. Tú abres la Biblia, lo que tiene marcado en azul o en rosado, esos son los textos que a ti te interesan de las escrituras. No te interesa la revelación completa de Dios. No te interesa lo que no aplica a tu vida. Solamente te está interesando lo que tú entiendes que está bonito para ti, lo que es lindo para ti. Si tiene algún resentimiento en contra de tu marido, todos los textos que hablan en contra del marido, o si tiene resentimiento en cuanto a la mujer, todos los textos que hablan en contra de la mujer, eso para ti es inspirado y es bonito. No, no significa eso. No podemos hablar de una teología que no es lo que no me interesa lo que Dios quiso decir en los textos originales, en hebreo, en griego, sino que simplemente me estoy interesado en lo que yo entiendo que ese texto me está hablando a mí, aunque esté muy lejos de lo que el autor quiera decir. Amén. Entonces, lamentablemente, esa es la teología subjetiva que ahora está muy moderna, muy común, y lógicamente, si nosotros no predicamos conforme a la teología subjetiva, parece como que no tuviésemos autoridad de parte de Dios. También se habla ahora de la teología neortodoxa. La ortodoxa es la teología evangélica, la que se fundamenta en la revelación de Dios, la que toma su base en las escrituras. Ahora, la neo-ortodoxa es una nueva ortodoxia,
también conocida como teología dialéctica. Es un movimiento religioso que comenzó después de la Primera Guerra Mundial como una reacción contra el fracaso de las ideas del protestantismo liberal. Se desarrolló principalmente teólogos suizos como Karl Barth y Emil Bronner. Otros llamaron la neortodoxia porque la vieron como un avivamiento de la vieja teología reformada. La neortodoxia se refiere a la vieja ortodoxia en sus opiniones de palabra de Dios y del pecado. Por un lado, la neortodoxia pretendió superar las varias formas de liberalismo teológico al negar correctamente lo inadecuado de querer alcanzar a Dios por el entendimiento humano o por los sentimientos. Pero sin embargo, la neortodoxia terminó convirtiéndose en un apartado más de lo que es la teología subjetiva. La neortodoxia define la palabra de Dios, que la palabra de Dios es Jesús, y afirma que la Biblia es simplemente la interpretación del hombre acerca de los hechos de la palabra de Dios. O sea, la neortodoxia lamentablemente se aparta de las escrituras y la neortodoxia se manifiesta como un nuevo subjetivismo teológico que está muy por declaro. Habla la neortodoxia del canon dentro del canon. O sea, una cosa es el canon y otra cosa es lo que yo realmente sé que está ahí, de un canon dentro del canon. La neortodoxia me habla del Jesús histórico. La neortodoxia me habla que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. La neortodoxia me habla de que la Biblia no tiene que ser, diríamos, inerrata, sin errores, porque la Biblia contiene muchos errores históricos, errores geográficos, etcétera. O sea, con todo ese racionalismo, lamentablemente, la neortodoxia, cuando nosotros comenzamos a estudiar a través de estas escuelas neortodoxas, lo que salimos es más confundido y nuestra fe sale mucho más debilitada, porque comenzamos a cuestionar hasta la fecha de los escritores sagrados. Ya no fue Moisés, el autor del Pentateuco. El Pentateuco fue creado, diríamos, prácticamente después del regreso de los judíos para animar la fe de los creyentes. O sea, que salen con ideas absolutamente absurdas, basándose en conceptos humanos y no razonando conforme a las escrituras. La neortodoxia es un documento humano, lamentablemente, que nos habla ahora mismo de un Jesús redentor, pero que se aparta mucho de lo que es la escritura. Ahora, hay un racionalismo teológico. El racionalismo es una corriente filosófica que define que el origen de todo conocimiento verdadero proviene de la razón humana. El fundador del racionalismo fue el filósofo francés René Descartes. Posteriormente, filósofos como Nicolás Malembrache, Barat Spinoza, Leibniz formularon sus posturas racionalistas sobre el origen del conocimiento. Y estos hombres también me hablaron acerca de Dios y de la forma de demostrar la existencia de Dios a través de razonamiento. Y lógicamente el razonamiento tiene una parte importante en la revelación de Dios y el razonamiento tiene una parte importante en la comprensión de las escrituras. Pero el razonamiento humano tiene sus límites y hay que entenderlo. Y eso es lo que no entiende, diríamos, este sistema teológico como el racionalismo teológico. La convicción de que la razón es la principal fuente del conocimiento verdadero y que está por encima de otras instancias como la fe, la autoridad, lo irracional o la experiencia empírica. Es la creencia de que el ser humano viene al mundo con ideas innatas, generalmente puestas allí por Dios o la divinidad, por lo que el acto de conocer implica identificar estas ideas a través de la razón. Por lo más trágico, como demuestra el profesor Derek Beck, es que la razón humana, cuando tiene la última palabra, conduce finalmente a la irracionalidad. Hay que tener cuidado, no podemos basarnos en conceptos de racionalismo
teológico porque muchas veces nos apartan de la fe y nos apartan de la verdad. Está lo que se llama también el sentimentalismo teológico con relación a la aridez del racionalismo. Un teólogo alemán, Mecher, desarrolló su teología basada en los sentimientos. Dado que la comunicación entre los sentimientos es cosa difícil, se enfatizó la experiencia individual en contraste en cualquier norma objetiva de verdad o de conducta. Friedrich Schleiermacher fue un teólogo, filósofo alemán, especialmente célebre como teórico de la hermenéutica y procedente de la tradición protestante. Fue sin duda uno de los teólogos alemanes del siglo XVIII de mayor importancia, pues es conocido como el padre de la teología moderna. Lamentablemente, Schleiermacher, la religión no podía ser estudiada correctamente ni por la filosofía racionalista de la Ilustración ni por los dogmas eclesiásticos. El sentimiento y la intuición eran los mejores caminos para relacionarse con la deidad, según la teología, esta teología sentimentalista. Amén. El sentimentalismo y la intuición eran los mejores caminos para relacionarse con la deidad. El camino al conocimiento de la deidad era el sentimiento de total dependencia de la deidad y la intuición. En sus obras definió la religión como un sentimiento o una institución del universo. Asimismo, entendía el cristianismo como el sentimiento y la dependencia de Dios. Esto es, lógicamente, usted dice, ¿y cuántos sistemas teológicos hay? Mire cuántos sistemas teológicos hay. ¿Mm? Por esto digo que es una ciencia y es compleja como ciencia. Amén. ¿De qué hablamos? Hablamos de la teología católica romana. Hablamos de la teología evangélica o protestante, que tiene como base la palabra de Dios. Hablamos de la teología subjetiva, que abarca los que se apoyan en la razón o los que se apoyan en la conciencia o en el sentimiento o una parte del ser humano. La teología neoortodoxa, que es un racionalismo teológico. Hablamos también de la teología racionalistas, que también es subjetiva. Y tenemos que verla de esta forma. Hablamos también de la teología de los sentimientos. Y cuando muchas veces vamos a la iglesia, tenemos que enfocarnos en qué tipo de teología estamos experimentando. El servicio, el culto, todo está reflejando el tipo de teología que nosotros tenemos. Por ejemplo, si mi teología es la teología protestante, la teología ortodoxa, mi culto tiene que ser totalmente bíblico, tiene que estar bien, diríamos, nivelado en todas sus partes, en todas sus estructuras y dar espacio a la exposición de la palabra de Dios. Y la exposición de la palabra de Dios debe basarse en las escrituras, en una explicación razonada de las escrituras para que los creyentes puedan crecer y puedan entenderlo. Pero si desde que yo llego, tanto el servicio, la adoración, todo se enfoca únicamente en las emociones y el mensaje, la predicación, lee un versículo, pero se apoya más en las emociones, estamos hablando de un culto emotivo. Hay cultos pedagógicos donde se enseña la palabra de Dios y hay cultos emotivos. Asimismo, hay diferentes tipos o estilos de estructuras en la iglesia. Entonces, por lo tanto, hay iglesias que su estilo es racionalista. Hay estudio, pero lamentablemente ese estudio es un estudio basado en el racionalismo. No estamos basados en sentimientos. Está también teología moralista. Por ejemplo, Emmanuel Kant es un teólogo moralista. Y estas grandes ramas de las teologías, amén, corrientes teológicas, son 7 en total. Debemos estudiarla, debemos analizarla una por una porque forman parte del gran contenido de lo que estudia la teología en general. Ahora, ¿cuáles son los grandes temas de la teología? Nosotros, ya que estamos concluyendo, para concluir esta introducción a la teología, en general, no es una introducción a la teología, no es la teología sistemática ni dogmática, sino la teología en general. ¿Qué es teología? La ciencia
o razonamiento acerca de Dios que se basa en las escrituras, que tiene como base la revelación de Dios. Y esta teología que estamos hablando nosotros no está basado ni en lo que la iglesia piensa, no está basado en las corrientes teológicas relacionadas con la teología, digamos, católica, ni la neo-ortodoxa, ni la dogmática. No, no, sino que nos basamos en las escrituras. Como nos basamos en las escrituras, tenemos que ver cuáles son los grandes temas de la teología sistemática. Por ejemplo, de la teología en general, la teología bíblica, a partir del concepto del pacto, hallamos el hilo conductor de la historia de salvación en aspectos fundamentales. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, ¿de qué me habla? Me habla el tema central de Jesucristo, es la teología de la cruz, es la teología de la luz que trae Jesucristo, el dador de la salvación, el camino de la salvación, los herederos de la salvación. O sea, todo el Nuevo Testamento está enfocado en la figura de Jesucristo. El Antiguo Testamento, el mensaje principal es el Padre, es Jehová, es Yahvé, y nos habla de la ley de Dios, nos habla de la voluntad de Dios, de los pactos de Dios, del pueblo de Dios, y toda la teología del Antiguo Testamento es el Padre. El mensaje central de las Escrituras, lo que da unidad básica y maravilloso, es el fruto de la voluntad salvadora del Dios Trino. El Padre que llama a la salvación a todos los hombres, el Hijo que efectúa la salvación a través de su muerte en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo que nos guía a través de la gracia del Padre para que nosotros alcancemos la salvación. O sea, toda la Biblia, lo que me está hablando es de los pactos, me está hablando del proceso para alcanzar la salvación. La teología bíblica se ocupa por considerar la doctrina del pacto, la ley, el profetismo, el reino de Dios, el evangelio, el apostolado, la revelación especial, la iglesia, la escatología, etcétera. Esa es la teología bíblica. Ahora, ¿cuáles son los grandes temas de teología sistemática? Lo vimos anteriormente. Bibliografía o bibliología, que estudia las escrituras, teología propia, que estudia a Dios, cristología, que estudia al Señor Jesucristo, neumatología, que estudia al Espíritu Santo, angelología, que estudia los ángeles caídos y los ángeles buenos, los ángeles de Dios, antropología, que es el estudio del hombre, martiología, que es el estudio del pecado, soteriología, que es el estudio de la salvación, eclesiología, que es el estudio de la iglesia, escatología, que es el estudio de las doctrinas finales. Y hay otras grandes ramas más de la teología sistemática que vamos a estar relacionando con ella. Ahora, la teología histórica, por su parte, divide su contenido en los diferentes grandes ciclos que presenta la historia, que presentan los grandes concilios a través de la historia. Ahora, ¿cuáles son los grandes teólogos de la iglesia? Cuando vamos a estudiarlo. Eso es teología histórica también, o teología dogmática, que me habla de dónde vienen, cuáles son los orígenes, cuáles son los principales exponentes de la teología, de dónde llegan las principales nociones teológicas a nosotros. Y hablamos, por lo tanto, que, por ejemplo, en un primer periodo, en el Oriente, de un escritor y un teólogo llamado Orígenes, primer teólogo sistemático, en el año 218, Atanasio, también en el siglo XIV, Atanasio fue un gran defensor en el concilio de Nicea en contra de muchas herejías, y muchas de las doctrinas que tenemos se deben gracias a Atanasio. Juan Damasceno fue un teólogo también del siglo VIII después de Cristo, que también contribuyó grandemente con la teología sistemática. En el occidente, Agustín de Hipona, el gran Agustín, amén, es uno de los más, es el más grande exponente de la teología sistemática. En la Edad Media tuvimos también grandes teólogos, Anselmo, Pedro Lombardo, Tomás de Aquino, un gran teólogo que se compara únicamente con Agustín de Hipona. Tomás de Aquino, en su libro teológico llamado Suma Teológica,
expresa sus pensamientos de manera ordenada, sistematizada y sienta las bases modernas de lo que es la teología sistemática actual. Esto es durante la Edad Media. También tenemos a Juan Scott, oponente de Aquino en muchos aspectos, pero también fue un gran teólogo. Cuando llegó al siglo XVI, encontramos los teólogos de la Reforma Protestante que se destacaron, entre ellos Martín Lutero, Felipe Melanchthon, Humblio Sublio y Juan Calvino. Estos cuatro fueron los grandes teólogos de la Reforma Protestante. Modernamente tenemos a Jonathan Edwards y a otros grandes teólogos que han formado lo que es nuestra teología y nuestra corriente del saber. Ya en la página 13 en adelante, ustedes van a ver y hablar de estos teólogos que han contribuido grandemente nuestra teología, tal como la tenemos en la actualidad. Finalizando esta lectura, vamos a pedirle que lean estas preguntas de repaso y puedan contestarlas, amén, debidamente, porque es un resumen de lo que le hemos presentado hasta ahora. Amén. Esto, recuérdese, es una introducción a lo que es teología, no una teología en particular, sino una teología en sentido general. Más luego vamos a ver algunas ramas de la teología sistemática. Ya vimos lo que es la teología bíblica porque la hemos visto durante ya un largo tiempo, que es la base de todo conocimiento teológico, y por lo tanto comenzamos con la teología bíblica y aprenderemos algo a usar, cuáles son las herramientas para usar la teología exegética, que es muy importante. Y también vamos a enseñarle acerca de la teología práctica o teología pastoral, que es fundamental para nosotros concluir nuestra carrera teológica. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos el próximo lunes continuando con otra asignatura. Bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.